La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. La he predicado por segunda vez aquí en ese lugar, o la voy a predicar por segunda vez aquí en ese lugar. Y en cada ocasión en que la he predicado, o sea, la vez pasada que la prediqué, la alabanza giró en torno al tema que tenía que ver con la predicación. Y hoy pasó exactamente lo mismo. Hoy en la alabanza y en la adoración, nuestros hermanos del equipo de alabanza, del ministerio de alabanza, proclamaban a Dios como rey. Tú eres rey, le decíamos al Señor, tú eres rey. Y le decíamos, hoy levantamos tu trono, recibe alabanza. Y quiero hablarles precisamente acerca del reino de Dios. Es un tema que me apasiona, es un tema que amo mucho compartir, entender, hablar sobre el reino de Dios. Y creo que debe de ser un tema muy importante para nosotros los hijos de Dios, porque el reino de Dios es nuestra gran esperanza. Amén. Cuando le decíamos al Señor, no hay cielos cerrados, se abren, su reino se mueve aquí. Amén. Su reino se mueve aquí. Cantamos a esa alabanza, cantamos al Señor, declarando que su reino se mueve en medio de nosotros, declarando que su reino está en medio de nosotros, declarando que somos parte de su reino. Pero quiero decirle que a veces no entendemos la magnitud de lo que significa ser parte del reino de Dios. A veces no comprendemos la magnitud de lo que esto significa para nuestra vida y necesitamos hacerlo. Necesitamos entender qué significa que el reino de Dios se extienda, se establezca y se mueva en nuestra vida. Necesitamos entender esto y quiero compartir con ustedes o invitarles a la palabra para que lean conmigo el pasaje del primer libro de Samuel en el capítulo 9, en el versículo 15. Primer libro de Samuel en el capítulo 9. En el versículo 15, ubíquese allí por favor para que me acompañe a leer 6 versículos de este pasaje, del 15 al versículo 21 en esta hora, para que entonces compartamos la palabra de Dios y seamos edificados a través de ella. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 15, dice de esta manera: y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de toda la familia de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? El pasaje que leemos en esta hora nos lleva al contexto del llamado de Saúl. Saúl fue establecido por Samuel, el último juez de Israel, fue establecido como el primer rey de Israel. Hemos de entender y hemos de recordar que Israel había sido gobernado por Josué durante el tiempo de la conquista. Pero al morir Josué no dejó ningún líder establecido.
no dejó a alguien que lo sucediera en el liderazgo de la nación. Entonces empezó una temporada llamada el tiempo de los jueces, en el cual gobernaban caudillos, guerreros militares que se levantaban a pedido del pueblo, que simplemente reinaban o gobernaban en una o dos o tres tribus, no gobernaban en todas las tribus, sino en 2, 3, 4 de las tribus de Israel, y se levantaban básicamente para cubrir una necesidad en la nación, para liberar a la nación de unos enemigos que los tenían en ese momento dominados, que los tenían subyugados, que se habían apoderado de ellos. Ahora, es importante entender que el tiempo de los jueces fue un tiempo política, espiritual, militar y económicamente caótico para Israel. Fue un tiempo donde Israel no avanzó como nación. Fue un tiempo donde Israel no creció, antes al contrario, perdió territorio. Sus enemigos no estuvieron sometidos a ellos, sino que principalmente ellos estaban sometidos a sus enemigos. El tiempo de los jueces fue un tiempo difícil, y cuando Samuel se levanta como juez, la palabra nos dice que debido a que Samuel estaba rendido a Dios y era un hombre de Dios, Dios respaldó a Samuel durante el tiempo de su reinado, de su gobierno de juez. Pero envejecido ya Samuel, sus hijos no estaban en los caminos de Dios. Así que el pueblo va donde Samuel y le dice: mira, Samuel, tus hijos no andan en tus caminos. Por lo tanto, nómbranos un rey como las demás naciones tienen rey. Esto no le gustó a Samuel y se apesadumbró y fue delante de Dios, pero el Señor le dijo: tranquilo, no te preocupes, hazlo como ellos lo piden, nómbrales un juez, yo te voy a mostrar quién es. El pasaje que leímos no me está el encuentro de Saúl con Samuel. En ese encuentro, Saúl iba buscando unas asnas que se habían perdido de su casa. Llevaba 3 días buscándola. Y cuando ya no las hallaron, entonces su criado le dice: vayamos donde el vidente, porque el vidente nos puede informar dónde están las asnas. Pero lo que no sabía Saúl era que Dios le había hablado el día anterior a Samuel de que iba a haber ese encuentro entre ellos dos y que a él lo debía llamar y lo debía ungir como el primer rey de Israel. Y Saúl gobernaría no una tribu, ni 2 ni 3, gobernaría las 12 tribus de Israel. Sería el primer rey establecido por Dios. Ahora, para que usted entienda esta palabra que le quiero compartir acerca del reino y del gobierno de Dios, quiero compartirle 3 conceptos que en esta hora quiero que entendamos. El primer concepto que le quiero compartir es el concepto de gobierno. ¿Qué significa la palabra gobierno? Gobierno significa autoridad por la cual se ejerce control, dirección y administración. Escúcheme bien. Autoridad por la cual se ejerce control, dirección y administración. Esto implica la capacidad de tomar decisiones, de establecer leyes, de aplicar normas y de gestionar recursos. Nosotros tenemos un alcalde en nuestra ciudad, Eder, ¿cierto? Y ese alcalde tiene la autoridad de controlar, de direccionar y de administrar nuestra ciudad. Él puede tomar decisiones, él puede establecer leyes, él puede aplicar normas y él puede dirigir los recursos que manda la nación a nuestra ciudad. Él puede dirigirlos hacia ciertas necesidades que tenga la ciudad. Eso significa la palabra gobierno, control, dirección y administración. Ahora, quiero compartirle otro concepto, el concepto de reino. ¿Qué significa la palabra reino? Es un concepto muy sencillo. Un reino es básicamente un territorio donde gobierna un rey. Un reino es básicamente un territorio donde gobierna ¿quién? Un rey. Así que ese rey ejerce control, dirección y administración de ese territorio. Ese rey toma decisiones, ese rey establece leyes, ese rey aplica normas, ese rey gestiona recursos en su territorio para todos sus súbditos. Y el tercer concepto que le quiero compartir está unido. Reino de Dios. Si ya sabemos qué significa gobierno y entendemos qué significa reino, podemos también hablar acerca de lo que significa reino de Dios. El reino de Dios, escúcheme bien, es el reinado y la soberanía de Dios. Es el gobierno de Dios sobre todas las cosas. En el ámbito espiritual y en el ámbito material, Dios ejerce dominio, autoridad
y gobierno. Amén. Su vida y mi vida están gobernadas por Dios. La vida aún de los que no creen está gobernada por Dios. Aún los demonios están gobernados ¿por quién? Por Dios, porque nuestro Dios ejerce, escúcheme bien, reino y soberanía, gobierno y autoridad, dominio sobre toda la vida, sobre todas las cosas, sobre toda la creación. Ahora, cuando escuchamos la palabra gobierno, gobernante, casi siempre viene a nuestra mente una mala expectativa o diseño de eso. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia de tener gobernantes corruptos, porque tenemos la experiencia de gobernantes que son incluso ateos, de gobernantes que promueven las cosas que no le agradan a Dios. Entonces, para nosotros, la palabra gobernante, escúchame bien, no es muy agradable. Pero lo cierto es que hay un gobierno humano, querramos o no, que toma decisiones, estemos de acuerdo con ellas o no. Y también tenemos que entender que hay un gobierno que está sobre todos los gobiernos humanos, que es el gobierno de nuestro Señor. Y algo que nos debe dar paz y gozo es que el gobierno de Dios tiene unas bases que son la justicia, el amor, la misericordia y la verdad. Entonces nunca Dios va a gobernar para nuestro mal. Nunca Dios va a gobernar para perjudicarnos. Siempre las decisiones, todo lo que haga Dios, las leyes, los principios de su reino son para nuestro bien y para nuestra bendición. Por eso vale la pena, escúcheme bien, vivir bajo su reino. Jesús, cuando estuvo en medio de nosotros y se acercó a los hombres, les dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Y si usted lee los evangelios, va a encontrar que un tema fundamental en los evangelios es el reino de Dios. Un tema fundamental de las parábolas de Jesús es el reino de Dios. Donde Jesús le dice, el reino es semejante a tal cosa, el reino es semejante a tal otra, el reino es semejante a eso, el reino es semejante a aquello. Nuestra esperanza es que vamos a heredar un reino, porque todas las cosas de esta tierra pasarán, porque toda la tierra, dice, será destruida, pero nosotros heredaremos un reino incorruptible, para el cual se nos está preparando espacio y terreno. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Vamos a heredar su reino. Pero le tengo noticias. El reino de Dios ya está aquí. Y su manifestación ya está en tu vida. Y se quiere manifestar aún más en tu vida y en tu casa y en tus asuntos. Quiero que me corrijan si estoy mal. Pero cuando llegaron a este lugar, ¿estaba construido todos los pisos de arriba? ¿Sí? Pero no estaba el edificio así como está hoy, ¿cierto que no? Ha prosperado este edificio. ¿Sabe por qué? Porque donde están los hijos de Dios, hay bendición. Hay bendición. Usted y yo tenemos que entender que a donde usted vaya y donde quiera que usted esté, está el reino de Dios. Pero algo importante que le quiero compartir es que reino no quiere decir, o gobierno no quiere decir mandar, dar órdenes. Porque casi siempre que hablamos de gobernante, de alguien ejerciendo gobierno, nuestra mente de inmediato se imagina dirigiendo, gobernando a otras personas. Pero quiero decirle que el gobierno de Dios va más allá. Jesús dijo que el mayor de todos sería ¿qué? El servidor de los demás. Así que en el reino la oportunidad de gobernar es una oportunidad también ¿de qué? De servir, de ser útil para los propósitos de Dios. Me acuerdo muy bien que el tema del reino era un tema de nuestras convocatorias todos los años. Todos los años la palabra que Dios daba para la santa convocatoria es una palabra ¿de qué? De reino, porque el reino debe ser un tema vital para nuestra vida. En la medida en que usted entienda, en la medida en que usted viva, en la medida en que usted afirme el reino de Dios en su vida, en esa medida usted va a ver cada día más y mayores manifestaciones del poder de Dios sobre usted y sobre los suyos. Ahora bien, Saúl es convocado como el primer rey de Israel. Tiene el llamado, la unción y la misión de vivir y afirmar y extender el reino de Dios. Escúchame bien. Llamado, unción y misión de vivir, afirmar y extender el reino de Dios. Ese llamado lo tenemos usted y yo también. Amén. Tenemos que vivir, afirmar
y extender el reino de Dios. Pero usted dirá, ¿cómo se hace eso? Si hay tanta maldad, si hay tantas cosas que enfrento a diario. Pues le quiero decir que para que Saúl pudiera cumplir con este llamado, Dios hizo 3 cosas con él que le voy a compartir. Lo primero que hizo el Señor con Saúl fue que lo llamó y rodeó su llamado de honra y de señales sobrenaturales. Escúchame bien. Cuando Saúl se encuentra con Samuel, le dice, mira, Samuel, ¿usted sabe dónde está el vidente? Él no sabía cómo se llamaba ni quién era. Y Samuel le contesta, tranquilo, el vidente soy yo. No te preocupes, llegaste donde era. Ahora bien, por las asnas no te preocupes, ya aparecieron. Necesito que vengas conmigo a un banquete que he preparado especialmente para ti. Saúl había preparado un banquete de honra, había invitado a todos los hombres de la ciudad, los más honrosos, y había escogido un lugar especial en la mesa para Saúl. Samuel había preparado un banquete para Saúl. Y no solamente había preparado el banquete, sino que de toda la comida que iba a haber, tomó una porción llamada espaldilla y le dijo al cocinero, le dijo a su chef, a su master chef, le dijo, mira, esta espaldilla me la vas a preparar especialmente para el hombre que yo te diga. No le vas a dar ni un trocito a nadie más. Esta es una porción escogida para Saúl y este puesto es escogido para Saúl. Así que el llamado de Saúl estuvo cubierto de honra. Cuando Samuel unge a Saúl, le derrama aceite y le besa en la mejilla, mostrándole que le tenía gran aprecio y que para él, aunque lo habían reemplazado por Saúl, para Samuel era una honra nombrar a ese hombre como el primer rey de Israel. Es decir, Samuel estaba agradado, Samuel estaba emocionado de nombrar a Saúl como rey. Pero déjeme decirle que no solo hubo honra, hubo señales espirituales sobrenaturales en el llamado de Saúl. Porque Samuel le dice, mira, Saúl, cuando te vayas de aquí vas a encontrar a unos profetas. Y en ese momento el Espíritu de Dios va a venir sobre ti y vas a profetizar con los profetas. Saúl no era profeta, pero para que entendiera que su llamado tenía un respaldo espiritual, Samuel le dice que el Espíritu de Dios iba a descender sobre él y iba a profetizar tal cual estaban profetizando los profetas. Pero Samuel le da otras señales. Le dice, mira, te vas a encontrar con unos hombres que te van a dar ciertos presentes. Y las asnas ya aparecieron. Y todas las señales que Samuel le dio a Saúl, dice la palabra, que se cumplieron. Así que el llamado de Saúl estuvo rodeado de señales sobrenaturales y de honra en primer lugar. Pero en segundo lugar, el llamado de Saúl estuvo cubierto con una grande y poderosa promesa. ¿Cuántos les gustan las promesas aquí? ¿Y cuántos tienen promesas en ese lugar? Gloria a Dios. Porque usted y yo tenemos promesa de parte de Dios. Y mire lo que dice el versículo 21, porque a mí esta promesa me emociona. Mire lo que dice el versículo 21, versículo 20. De las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mire la promesa. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel? Sino para ti y para toda la casa de tu padre. ¿A cuánto les gustaría una promesa así? El profeta, el vidente, el que nunca fallaba una palabra, le dice a Saúl, mira Saúl, ¿para quién es lo más codiciable en Israel sino para ti y para toda la casa de tu padre? ¿Qué cosas podrían haber de codiciables en ese momento? Una casa, ¿cierto? Un vehículo, una carroza, una finca, una hacienda, ganados, la tranquilidad de sus familias. Todo lo que ellos desearan como familia era para ellos por promesa. ¿A cuánto les parece maravillosa esa promesa? Saúl recibe una gran promesa en segundo lugar. Pero en tercer lugar encontramos por la palabra que el llamado de Saúl recibe un respaldo militar poderoso. Porque cuando ungen a Saúl, dice la palabra que los amonitas atacaron un territorio llamado Jabes. Lo atacaron
Y los de Jabes le dijeron a los amonitas, miren, no nos hagan daño, nos resignamos a ser sus esclavos. Entonces los amonitas aceptan, pero con una condición. Y la condición es que iban a sacarle un ojo a cada uno de los israelitas del territorio de Jabes. Niños, niñas, hombres, mujeres, ancianos o ancianas, les iban a sacar un ojo. ¿Para qué? Para afrentar o insultar a toda la nación. Los de Jabes le dicen a los amonitas, está bien, no tenemos quien nos defienda, aunque ya tenían rey. Pero hagamos algo. Si de aquí a una semana nadie ha salido a nuestra defensa, aceptamos lo que ustedes nos quieran hacer. Nos esclavizan y nos sacan un ojo. Toda la nación se dio cuenta de esto y toda la nación lloró. Y cuando Saúl se dio cuenta que la nación estaba llorando, el Espíritu de Dios desciende sobre Saúl y Saúl levanta y convoca a todo el ejército y enfrenta a los amonitas y los derrota. Un poderoso ejército derrotado por la mano de Saúl, porque el respaldo de Dios estaba en la vida de Saúl como rey. Y aquí hay tres cosas. Hay respaldo espiritual, hay respaldo financiero y hay respaldo militar. Y yo quiero decirte en esta hora, iglesia, Nueva Visión, que Dios te ha dado respaldo espiritual, respaldo financiero y respaldo militar. ¿Cuántos lo creen así? Yo estoy convencido. Denle ese aplauso al Señor si lo va a aplaudir. Mire, muchas veces vemos milagros, personas ser sanadas y confiamos en el poder de Dios para sanar. Pero llega una noticia financiera y de pronto decimos, ¿y ahora con qué? Porque nos preocupa de pronto esa parte. O de pronto no nos preocupa lo financiero y sabemos que Dios provee, amén. Pero entonces nos damos cuenta de un ataque espiritual, de un enemigo que se está levantando y nos sentimos preocupados. Pero déjeme decirle, Dios te ha dado respaldo espiritual, respaldo financiero y respaldo militar. Nada iba a detener el avance de Saúl como rey. Él iba a poder enfrentar a los filisteos y a derrotarlos y a liberar a Israel de la mano de los filisteos. Ese era su llamado. Y para que cumpliera ese llamado, Dios lo estaba respaldando en aquellas tres cosas importantes que necesitaba ser respaldado. Espiritualmente respaldado, financieramente respaldado y militarmente respaldado. Pero ¿sabe algo? La historia bíblica nos dice que el reino de Saúl no logró lo que Dios se había propuesto con él. La historia nos dice que Saúl no pudo liberar a Israel de los filisteos. La historia nos dice que Saúl murió en manos de los filisteos. Y usted dirá, pero ¿cómo así? ¿Cómo el pastor me viene a hablar de promesas y ahora me dice que la promesa no se cumplió? ¿Cómo me viene a hablar de propósito y ahora me dice que el propósito no se logró? Nos preguntaríamos, ¿qué falló? ¿Será que Dios le falló a Saúl? ¿Será que Dios no cumplió su promesa? ¿Será que Dios lo que quería era hacerle una pega a Saúl? ¿Será? ¿Saben? Hace unos años, cuando estaba recién empezando la universidad, me hicieron una pega bien seria. Yo estaba buscando trabajo. Entonces le dije a un compañero, ve, si sabes de algún trabajo, mi mejor amigo, me comentas. Y él me dijo, ve, mi suegro está buscando a alguien que le cuide un parqueadero. Y yo, ¿cómo así? Explícame. No, anda y hablas con él. Entonces yo fui en la noche a hablar con el Señor y el Señor me dice, mira, el trabajo es este. Yo tengo un parqueadero, tú te vas a quedar a dormir en el parqueadero. Básicamente, llegas a las 9, esperas hasta las 10 hasta que llegue el último cliente, el último carro, cierras el parqueadero y te acuestas a dormir. Yo, así es el trabajo, pues me van a pagar por ir a dormir a un lugar, pues aguanta, ¿cierto? El pago, le tengo que decir, no era muy bueno, pero era ir a dormir. ¿Sí? Yo estaba en plenos exámenes en la universidad, entonces yo dije, ¿me puedo llevar mis cosas? Me dijo, tráigase sus cosas, estudia acá hasta la hora que quiera, no hay problema por la luz, lo que necesite gastar. Allí hay una habitación, una cama, un baño, hay un perro que cuida, allí hay un arma por si la necesita.
Yo dije, no, mejor dicho, Schwarzenegger quedó pequeño aquí, mejor dicho, con una tremenda escopeta que iba a tener yo allí. Pero listo, ¿cuándo arranco? No, mañana lo necesito. Listo, yo llegué, tenía trabajo, tenía que cumplir una urgencia, llegué a trabajar. Cuando llego a trabajar, me presentan al perro Doberman que cuidaba el estacionamiento. Un perro Doberman. Pero lo que no me han dicho es que el perro tenía como 20 años. Ese bendito estaba flaco, parecía momificado ese bendito. Para caminar, caminaba así. Se paraba y caminaba de un lado para otro porque no se podía sostener, ni ladrar podía el pobre. Yo creo que las pulgas le hacían transfusión al pobre para que pudiera resistir. Eso daba lástima al bendito este. Y el Señor me dice esas palabras: mire, cuando se acueste a dormir, donde usted duerme hay una puerta, pero no me cierre la puerta, porque el perrito duerme allá adentro y en la noche sale a orinar. Así que tiene que dormir, pero con la puerta abierta. Yo de una pienso y digo, bueno, pero este lugar es seguro, es cerca de la basílica, por aquí hay muchos lugares seguros, no hay problema. Además tengo la guacharaca. Entonces yo veo la guacharaca y le pregunto, venga, ¿y las balas de esta guacharaca dónde están? No, es que esa nada más para asustar, esa no sirve. Dios santo, y yo empiezo a pensar, ya me había comprometido a trabajar allí, ya había empezado. La guacharaca no funcionaba, era nada más para mostrarla y asustar. Y para colmo de males, detrás del parqueadero había una escuela abandonada y la dueña, la esposa del señor, me cuenta el otro día que en esa escuela abandonada entraban jóvenes drogadictos que les daba por meterse al parqueadero a buscar cosas en los vehículos. ¿Qué pega? Yo estaba buscando la cámara escondida a ver si la veía y no había ninguna cámara escondida. Pero déjeme decir algo. Dios estaba dispuesto a cumplir su promesa con Saúl. Y quien falló no fue el Señor. Quien no pudo cumplir su llamado fue Saúl. Y le voy a dar las razones por las cuales Saúl no pudo cumplir con su llamado. En primer lugar, porque la vida de Saúl estuvo sometida al temor. La palabra de Dios nos dice continuamente, no temas ni desmayes. Mira que te mando que te esfuerces y seas que valiente. Yo soy tu Dios. Te he tomado en la mano derecha. Soy tu Dios que te esfuerzo. No temas. ¿Sabía usted que en la palabra hay 365 veces donde Dios le dice a su pueblo, no temas? Y eso significa que para cada día del año hay un no temas para usted de parte de Dios. Porque nuestra vida no debe estar marcada por el temor. Donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Y la palabra de Dios dice que donde está el amor, donde está el perfecto amor, echa fuera ¿qué? El temor. Y que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Pero la palabra nos muestra que la vida de Saúl estuvo marcada por el temor. Cuando Samuel le da la promesa de que no iba a haber nada codiciable para Israel que él no pudiera alcanzar, ¿sabe cómo le responde Saúl? Pero venga, ¿usted por qué me da esa promesa si mi tribu es la más pequeña de la nación? Y de la tribu, mi familia es la más pequeña. ¿Sabe qué significa eso? Que Saúl se menospreciaba. Y una de las formas más fuertes de temor que hay en la vida de una persona es el menosprecio. Es la baja autoestima. Cuando usted no cree ser capaz de abordar algo, de enfrentar algo, aunque Dios le está dando una promesa, usted está enfrentando o tomando una decisión por temor. Nuestras decisiones no pueden estar fundadas en el temor. No podemos dejar de emprender un negocio por temor a que el negocio quiebre. No podemos casarnos por temor a quedarnos solos. No podemos renunciar a un trabajo por temor a no poder con ese trabajo. No podemos salirnos de una carrera universitaria por temor a que de pronto no puedo con los exámenes de esa carrera universitaria. Necesitamos, escúcheme bien, renunciar al temor. Usted y yo tenemos un espíritu que nos hace libre de temor. Y tenemos un Dios que nos ha dicho, no temas
yo estoy contigo. Esa es nuestra garantía para que no tengamos temor. Porque cuando las experiencias llegan a nuestra vida y cuando hay algo doloroso en nuestra vida, nos da temor. Si usted se ha enamorado alguna vez y de pronto esa persona no le correspondió como debiera ser, a la próxima vez que se enamore, ¿sabe cómo va a enfrentar esa experiencia? Con temor a que le vuelvan a decepcionar. Si usted emprendió un negocio, pero el negocio no funcionó, lo va a ver como un fracaso. Pero yo le diría, véalo como un aprendizaje para que el próximo negocio funcione. Amén. Porque la próxima vez que usted intente empezar un negocio va a pensar, pero es que la vez pasada no me fue bien, ¿será que lo hago? La Biblia nos dice que Saúl estuvo sometido al temor en momentos cruciales. Vaya conmigo al capítulo 10 en el versículo 20. Capítulo 10 en el versículo 20, mire lo que dice la palabra de Dios. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel. ¿A quiénes hizo acercar? A todas las tribus. Fue tomada la tribu ¿de qué? De Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias. Y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí. Y puesto en medio del pueblo, de los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Escúcheme bien, lo llaman, era alto, era hermoso, de buen parecer. Mejor dicho, hagan de cuenta. Alto y de buen parecer. Pero cuando era la hora de nombrarlo rey, se esconde. A pesar de todas las señales que habían rodeado su llamado, a pesar de la mesa donde le dan un lugar de privilegio, a pesar de la porción escogida que el profeta había escogido para él, a pesar de todo eso, de que el Espíritu de Dios había venido sobre él y había profetizado, cuando llega el momento de ungirlo como rey delante de todas las tribus, se escondió. ¿Y por qué razón se escondió? Porque tenía temor. Escúcheme, es normal tener temor. Cuando yo aprendí a manejar, aprendí en Emanuel. ¿Se acuerdan de Emanuel? Fue mi primer vehículo. Y el Señor que me enseñó a manejar Emanuel me llevó por las carreteras más peligrosas. Y yo, Señor, ¿por dónde? Me perpré en autopista sur, puente de los 1000 días. Y yo pensé que me iba a llevar por callecitas, por la avenida Jamundí, pero eso me sirvió para que cuando yo tuviera que salir solo, pensara que él me había llevado por territorios o carreteras peligrosas y que ya tenía yo ¿qué? Una experiencia. El temor es normal que aparezca. La primera semana no quise salir porque me daba temor, pero dije, no me puedo dejar vencer por el temor. Entonces el asunto no es que el temor aparezca, sino que te dejes vencer de él. Que el Señor esté llamándote a través de tu pastor a hacer algo y que le digas, pastor, no porque tal cosa, no porque tal otra, no pastor porque es que yo no. Escúcheme, no puedes dejar que el temor impida el proceso y el proyecto y el propósito que Dios tiene con tu vida. Y por temor, Saúl no pudo tomar su lugar. Por temor dejó a los soldados apoderarse del botín de Amalek. Dios le había dicho, destruye a Amalek y a las riquezas, pero tuvo temor de los soldados que quisieron apoderarse de las riquezas. Por temor persiguió a David. Después de que David mató al gigante, mató a Goliat, a Saúl le dio temor perder el reino y comenzó a portarse cruelmente y a portarse como un malvado y a perseguir a David y a tratar de asesinarlo y le puso precio a su cabeza. Déjame decirte, tus decisiones no pueden estar dirigidas por el temor. Y en el nombre de Jesús, tú y yo somos libres de temor. Somos libres del temor. El temor no va a impedir que avancemos en los propósitos de Dios. El temor no va a impedir que crezca su iglesia. El temor no va a impedir que su reino se extienda, porque Dios te ha dado respaldo para que extienda su reino. ¿Cuántos lo creen así? En segundo lugar, encontramos que la vida de Saúl estuvo sometida a la carne.
Si algo nos deja ver la palabra de Dios, es que la naturaleza carnal no puede heredar las promesas de Dios. La naturaleza carnal no puede permanecer en los propósitos de Dios. La carne es enemiga de Dios. Y usted puede ver esto de Génesis hasta Apocalipsis. Usted puede ver a dos hermanos trayendo una ofrenda. Caín trajo su ofrenda de primero, era el primogénito. Y luego la trajo ¿quién? Abel. ¿Pero a quién miró Dios con agrado? Abel, porque Caín representa la naturaleza carnal. Eso representa a Caín. No puede heredar el reino, antes heredó maldición, porque se levantó contra su hermano por celos y lo asesinó. Cuando usted mira la palabra, va a encontrar que Abraham salió de Ur de los Caldeos con su sobrino Lot. Y mientras Abraham era un hombre de altar, Lot no se ve por ninguna parte levantar un altar a Dios, porque Abraham representa el llamado de Dios en esa naturaleza divina, mientras que Lot representa el llamado, pero bajo una naturaleza carnal. ¿Y qué tuvo que hacer Abraham? ¿Separarse de quién? De Lot. Usted va a ver por la palabra que Isaac estuvo en Gerar, Génesis 26, en un tiempo de hambre. Y Dios le dijo a Isaac, Isaac, no desciendas a Egipto, habita en la tierra donde yo te diré que habites. Y a pesar de que había hambre en la tierra, Isaac sembró y dice la palabra que se enriqueció y llegó a ser muy poderoso. ¿Sabe por qué? Porque Isaac representa depender de Dios en las circunstancias, mientras que Egipto representa depender del mundo en las circunstancias. La naturaleza carnal siempre va a procurar que dependamos del mundo y no que dependamos de Dios. Y usted va a encontrar este principio en la palabra. Durante todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento va a encontrar que la naturaleza carnal no nos permite heredar las promesas de Dios. La Biblia dice que Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. ¿Cuál era el mayor? ¿Cuál era el que tenía la promesa? Esaú. Pero ¿sabe qué hizo Esaú? Vendió su primogenitura y la cambió, la menospreció por un plato de lentejas, porque eso representa la naturaleza carnal. Mientras la naturaleza espiritual me dice, cásate en honra delante de Dios, la naturaleza carnal me dice, no te cases. Los matrimonios no son necesarios. Casarse delante de Dios no es necesario, eso ya no es de moda. La naturaleza carnal me va a decir, no hagas lo que a Dios le agrada que hagas. Mientras la naturaleza espiritual me dice, honra a Dios con tus diezmos y con las primicias de todos tus frutos, la naturaleza carnal me va a decir, no, yo para qué voy a dar plata. Eso es una bobada. Va a escuchar a los que le dicen, usted le lleva la plata allá al pastor, porque eso es lo que nos dicen, ¿cierto que sí? Y entonces usted va a obedecer a la naturaleza carnal que va a impedir que usted reciba promesas y bendiciones en su vida económica. Porque la naturaleza espiritual me dice que diezme, que honre a Dios con las primicias de mis frutos, con mis bienes. Y me dice que serán llenos mis lagares y rebosarán de mosto. Escúcheme bien, es su decisión, es mi decisión. Fue la decisión de Saúl obedecer a la naturaleza carnal, como fue la decisión de Esaú. Esaú vendió su primogenitura. Y cuando su padre lo llamó y le dijo a Esaú, prepárame un guiso bien delicioso. Ve y sal y cazas y me preparas un guiso bien delicioso. La mamá de Jacob, de Esaú, también estaba escuchando y le dijo, venga, mijo, venga que su hermano va a heredar la promesa. Su papá lo va a bendecir. Vaya rápido, yo le voy a preparar ese guiso. Usted se presenta donde su papá, suplantando a su hermano. Y entonces dice la palabra que Jacob lo hizo así, pero le preocupó algo, que no era velludo y que no tenía la piel como su hermano, y su papá se iba a dar cuenta y en lugar de bendecirlo, lo iba a maldecir. Entonces su mamá lo cubrió con la piel de ¿qué? De cordero. Y él fue donde el papá y el papá lo bendijo, y cuando Esaú llegó, pretendió heredar la bendición y el papá le dijo, tu hermano ha llegado antes de ti, lo bendije y bendito será. Esaú salió y lloró, pero por más amargamente que lloró, no pudo heredar. ¿Sabe por qué? Porque había menospreciado
la bendición. Y eso es lo que hace la naturaleza carnal, que tú y yo menospreciemos la bendición. La naturaleza carnal nos dice, no te levantes temprano a orar, porque esta almohada está como nuevecita y muy rica. La naturaleza carnal nos dice, no te congregues, no te disipules. Eso dice la naturaleza carnal, pero la naturaleza espiritual nos invita a ser discípulos, seguidores de Jesús. Escúcheme bien, es imposible heredar el reino gobernados por esa naturaleza. Ahora le tengo noticias. En usted y yo está la naturaleza espiritual, pero también está la carnal. Entonces, ¿qué hacemos? Escúcheme bien. Ambas naturalezas están operando en su vida, pero usted tiene que decidir a cuál de las dos le va a dar lugar. ¿Saben? Yo tiré piedra en la universidad. Cuando recién llegué a la universidad, me uní a los grupos revolucionarios. Empecé como a sentirme atraído, no del todo, simplemente me gustaban las revueltas y cuando bloqueaban para tirar piedra, me gustaba ir a mirar. Y en una ocasión la policía se entró y tiró gases y pateábamos los gases. Y yo cogí una piedra y se la lancé a la policía. Y estaba en la iglesia y era ministro de alabanza en la iglesia y era el pastor de jóvenes de la iglesia. Y yo cogí la piedra y se la lancé a la policía porque me dio piedra que la policía se entrara a la universidad. Pero algo en mí impidió que esa piedra avanzara más de 2 metros. Porque en mí estaba el Espíritu de Dios. Y me dijo, no, así no son las cosas. Yo tenía una puntería. Yo cogí una pepa de mango y a los 200 metros la tiraba y ¡pum! Le caí en la cabeza al compañero de clase. Así que cuando yo cogí la piedra yo sabía que no iba a fallar. Pero el Señor no me dejó. Y el Señor me dijo, tienes que pelear del lado de la justicia. No puedes pelear del lado de la injusticia, de la violencia, de la maldad. Y en esa misma iglesia donde yo era ministro de alabanza, había un joven que era músico. Y ese joven se integró también a esos grupos más activamente. Ya tenía un alias, abandonó del todo la iglesia. Años después me di cuenta que estaba arrestado por violación. Porque en una de sus borracheras abusó de una joven que se había quedado en el lugar donde él estaba y la violó. Escúcheme bien, Dios me salvó de un destino de muerte y de destrucción y me dio la oportunidad de servirle. Pero tuve que decirle a esa naturaleza carnal que quería descalabrar al policía, tuve que decirle, no, así no es. Y bajar esa piedra y nunca más volver a estar allí en esas manifestaciones. Y cuando decían bloquearon, yo salí y me iba para mi casa porque ya Dios me había dicho, así no es. Y sabes, hay cosas en las que Dios a veces nos tiene que decir, así no es. Porque es con su espíritu, no es con fuerza, ni con ejército, sino con su espíritu. Y si su espíritu te ha llamado, si su presencia está sobre tu vida, Él te ha dado respaldo espiritual, financiero y militar para enfrentar y vencer al enemigo. Debes entender que el reino se conoce, se vive y se afirma y se extiende viviéndolo en una naturaleza rendida al Espíritu Santo de Dios. Amén. Rendida al Espíritu Santo de Dios. Es importante entender esto. Recuerdo cuando llegué a la iglesia, en ese momento. Recuerdo que todo el mundo se arrodillaba a orar. Y yo los miraba y yo decía, no, yo no me voy a ensuciar el pantalón. Y yo me sentaba. Y la pastora Fanny me miraba. Y yo decía, yo veía que ella me miraba. Y pasaban los días y yo no me arrodillaba a orar. Hasta que un día el Señor llegó y me tocó y me arrodillé a orar. Y cuando lo hizo, me tocó con moco tendido, ¿sabes? Porque me tocó, perdón la expresión, pero estaba en un momento de gran unción en la iglesia y llorando y quebrantado comencé a llorar. Y cuando uno comienza a llorar, ¿qué empieza a salir?
¿cierto? Y yo era llorando así todo despeinado. Bueno, usted se imaginará cómo estaba yo, porque en ese tiempo me despeinaba todavía y yo me arrodillé y me tiré al piso ahí, cuán largo soy, a llorar. Y luego la pastora le contó a los hermanos, gloria a Dios, hermanos, porque yo quería ver a este hombre cuán largo es allí tendido. Y yo le he venido diciendo al Señor allí en mi oración a solas que lo quiero ver ahí tendido, postrado, llorando delante del Señor. Pero ¿sabe? Si a mí me hubiera importado más el pantalón, el día que ella me llamó a ungirme en el llamado pastoral, recuerdo en una santa convocación, yo estaba incluso charlando con los jóvenes de al lado, con jóvenes de la iglesia, era líder de jóvenes, y estaba ahí charlando con ellos, así, distraído de la alabanza, de la adoración. Y cuando la pastora empezó a ser usada hablando en lenguas, ella me hizo así con su dedo, me llamó, y cuando yo di un paso, yo sentí un fuego de Dios tan especial que de una me quebranté y casi que llego arrodillado a donde estaba ella con el pastor orando en ese momento, dando una palabra a la iglesia. Escúcheme bien, la naturaleza carnal siempre te va a decir que las cosas de Dios son menos importantes, pero tú tienes que tomar tu lugar en el reino de Dios y decirle al Espíritu de Dios, aquí está mi vida para que cumplas tu propósito en mí. ¿Cuántos se lo quieren decir al Señor en esta hora? Y para terminar, mis hermanos, en tercer lugar, la vida de Saúl estuvo sometida a códigos incorrectos. Códigos incorrectos. Dios le dice a Saúl, Saúl, ve a Amalek y destruye a Amalek. Y aún Samuel le dice a Saúl, Saúl, ve a la guerra contra los filisteos y espera 7 días hasta que llegue la hora del holocausto. Pero Saúl no llegaba. Y los filisteos estaban ahí en pie de guerra. Y Samuel no llegaba. Entonces Saúl se preocupó. Se apresuró. Y se preocupó. Eso está en el capítulo 13 de Primera de Samuel. Y entonces Saúl empezó a contar a la gente y a darse cuenta que la gente se estaba yendo, se estaba apartando. ¿Y sabe qué hizo? Se apresuró y ofreció el holocausto. Desobedeció a Dios. Y cuando él le está ofreciendo el holocausto, en ese preciso momento llega Samuel. Si hubiera obedecido por unos segundos más, la historia hubiera sido diferente. Pero dice la palabra que desobedeció, ofreció el holocausto. Y Samuel viene y le dice, mira, Saúl, ¿qué hiciste? No, lo que pasa es que como vi que no llegabas y el pueblo se me desertaba, pues me adelanté y ofrecí el holocausto. ¿Sabe qué le contesta Samuel? Samuel le contesta y le dice, locamente has hecho. Locamente has hecho. Dice el verso 10. 13:10. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mismas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, póngale mucha atención a esto. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel por 10 años. ¿Por 100 años? Para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Escúcheme bien eso. Jehová hubiera confirmado tu reino para siempre. Padres, abuelos, ustedes están dejando en herencia un reino. Amén. Y lo más valioso que podemos dejar como herencia a nuestras generaciones es que le sirvan a Dios. Amén. Yo quiero ser abuelo, todavía no. Amén. Y les digo una cosa, dentro de 6 meses voy a ser padre.
de un niño de 13 años. El que tengo ahora tiene 12, no me asuste. Ya estaban pensando que iba a tener el quinto, no, tengo 4. Pero dentro de unos 6 meses, mi hijo va a tener ya 13 años, es un adolescente. Y sabe, algo que sé es que yo gobierno mi casa, soy llamado a gobernar bien mi casa. Y no es lo mismo gobernar a una joven de 15 años que a un joven de 13. Y no es lo mismo haber pasado por la adolescencia de mi hija que pasar por la adolescencia de mi hijo. Entonces, hace unas semanas estaba teniendo unos choques con mi hijo. Choques. Cada vez que interactuábamos, molestia, él me contestaba, yo lo regañaba, él terminaba llorando, yo terminaba regañando, terminaba enojado. Y hace unos días, unas 2 o 3 semanas, él me hace una broma y yo lo miro con una cara de rabia y de enojo. Y yo veo en su rostro una tristeza porque lo lastimé. Y cuando va al baño, él comienza a azotar la puerta, a golpear, y algo en mi corazón me dice, vaya y háblele fuerte porque está azotando las cosas y póngalo en su lugar. Y yo ya iba a ir a hablarle fuerte, pero el Señor no me dejó. Y cuando yo me acerco a él a tratar de calmarlo porque estaba enojado, ¿qué estás haciendo? Le pregunté calmadamente. Él me dice, no, aquí estoy. Yo le dije, tranquilo. Y él me dice, yo le dije, es que no me gusta que me contestes bromeando todo. Y él me contestó algo. Como mi hermana Laura te hizo una broma y con ella sí te reíste, pero yo te hago una broma y conmigo sí te enojas. Y cuando él me dice eso, yo no puedo excusarme ni decir no, eso era lo que había pasado. Así que yo tengo que asumirlo, tengo que entenderlo, y yo voy delante de Dios y le digo, Señor, estoy teniendo dificultades para tratar y relacionarme con mi hijo. Y esa misma noche el Señor me hace entender que no es lo mismo ser el padre de un niño de 2, de 3, de 5, de 6 años, que ser el padre de un adolescente. Y que para ser un padre correctamente hacia ese niño, necesito tener los códigos adecuados en mi vida. Porque si tengo códigos de maltrato, ¿qué voy a encontrar con ese niño? Si tengo códigos de falta de amor, ¿qué voy a generar en ese jovencito? Si tengo códigos que no le ayudan en su vida y en su crecimiento y en su desarrollo y en la etapa en la que está, no voy a poder ser un padre efectivo y adecuado para él. Escúchame bien, iglesia, lo que le quiero compartir con esto. Saúl desobedeció a Dios y con eso impidió que el reino estuviera sobre él, pero ¿sobre quién más? Sobre sus generaciones. No estamos hablando solo de ti, estamos hablando de los hijos de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Si el reino está en tu vida, esa herencia la van a tener tus hijos. Ellos van a ver que el mundo nada bueno puede ofrecerles. Y van a tomar una decisión porque algún día van a tener que tomar la decisión. Y esa decisión la van a tomar por el reino de Dios y su justicia. ¿Qué decisión vas a tomar tú en esta mañana? Necesitamos tomar la decisión. Ponte en pie allí en donde estás, por favor. Y allí en donde estás, comienza a adorar al Señor. La historia de Saúl solamente nos hace entender que en ti y en mí operan 2 naturalezas. Que como hijos de Dios estamos bajo una naturaleza carnal, no lo podemos negar, pero tenemos al Espíritu de Dios que se mueve en nuestra vida para que tengamos libertad de todo lo que causa condenación. Y la palabra dice que no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no caminan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu de Dios. Iglesia, tú no te vas a dejar dominar por el temor, porque tienes un espíritu de poder. Iglesia, tú no te vas a dejar dominar por la carne, porque el Espíritu de Dios está en ti y te ha rendido a Él. Tú no vas a vivir bajo códigos incorrectos de deshonra y desobediencia, porque el Espíritu de Dios quiere traer códigos de honra a tu vida. Y cuando en tu vida se mueven códigos de honra y códigos de reino, donde tú estés, allí está el reino de Dios. Donde tú te muevas, allí se mueve el reino de Dios. Donde tú camines, va el reino contigo. Señor, gracias en esta mañana.
Señor, queremos honrarte en esta mañana y bendecirte en esta mañana. Queremos declarar tu reino en medio de nuestra vida. Queremos confesar, Señor, y decirte en esta mañana, venga a nosotros tu reino, Señor. Y hágase tu voluntad, así como se hace en los cielos, así, Señor, hazla aquí en la tierra. Y donde quiera que estén tus hijos, oh Señor, establece tu reino. Yo veo familias de reino, hombres y mujeres de reino en este lugar, gobernados por Dios, gobernados por su palabra, gobernados por su espíritu, gobernados por su presencia, gobernados por su poder. Señor, que la manifestación de tu espíritu sea real y sea vigente cada día en tu iglesia, cada día en tu pueblo, cada día en cada uno de tus hijos, en el llamado y en la asignación que tú les has dado, Padre Celestial. Ellos puedan entender, Señor, que tú te mueves en lo sobrenatural en sus vidas y a través de sus vidas, que tú, Padre Celestial, les respaldas financieramente, que los recursos de tu reino han sido dados, Señor, para que tu obra permanezca, para que tu obra se establezca en sus vidas y para que tu obra, Padre Celestial, no solo se establezca, sino que también se extienda en la vida de otros a través de ellos. Y el enemigo no podrá detenerles, porque tú estás con ellos. Iglesia Nueva Visión, el enemigo no podrá detenerte. Y aunque a veces ha parecido que te ha quitado, nunca te ha quitado. Dios tiene tesoro para ti, porque te has hecho tesoro en los cielos. Y esos tesoros son incorruptibles, oh Iglesia Nueva Visión. Y déjame decirte algo, pastor, pastora, pastor Omar, pastora Mariela. Hay generaciones bendecidas a través de ustedes. El ministerio que Dios les ha dado ya ha bendecido las naciones de esta tierra. Y el Señor les ha establecido como un ministerio de reino, como un ministerio apostólico a través del cual su reino se establece y su reino se manifiesta y su reino se revela en la vida de las personas. Pastor, hay respaldo espiritual, de recursos y de guerra espiritual sobre tu vida y sobre el ministerio de Nueva Visión, sobre cada pastor al que Dios ha llamado, sobre cada ministro y líder que se levante en esta casa. Hay respaldo de Dios. Sobre cada empresario que Dios ha llamado a hacer bendición, déjame decirte, hay respaldo de Dios sobre cada emprendedor de esta casa. Y el Señor te dice, no temas a ir más allá, no